Pues ya son las 10. Adelante, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a tener la participación de la doctora Paulina García Eusebi. Ella es médico veterinario mexicana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a dar una semblanza de su persona, todos sus logros, todo lo que ella ha estudiado. Me mandó por aquí un resumen y voy a dar lectura. Bueno, comienzo aquí en el orden en que estoy viendo aquí el documento con la experiencia profesional. Ella es profesor colaborador honorífico por la Universidad Complutense de Madrid desde enero del 2021 a la fecha. Es profesor colaborador honorífico en la asignatura de rotatorio de producción animal en el área de mejora genética y selección del Departamento de Producción Animal. También en una empresa que se llama Service Sales Specialist Thermo Fisher Scientific, perdón por mi pronunciación, en Madrid. Es responsable de gestión de cuentas de todos los equipos Thermo Fisher para el norte de España. Ha sido gerente de marca de Conning Lab Madrid, responsable de gestión de nutracéuticos veterinarios en la región centro de España. Ha llevado a cabo estudios de doctorado en producción animal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha también realizado un máster en alimentos de origen animal en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Tiene un postdoctorado por la Universidad Complutense de Madrid en un estudio denominado Desarrollo de Habilidades, uso y desarrollo de habilidades para analizar datos de Whole Genome Sequencing Data y manejo de información de SNPs para trazabilidad de razas bovinas. El doctorado repito, que hizo en Barcelona, hizo la asignatura principal de proyectos caracterización genética de la población bovina del IDA mexicano, realizado con fondos del Consejo Mexicano para los Recursos Genéticos Pecuarios. También ha hecho otros estudios ahí mismo en Barcelona, haciendo una experiencia importante en el análisis genómico de asociaciones en porcino duro. También ha sido coordinadora de programas del Departamento de Fomento Bovino y Caprino del Ministerio de Agricultura y Ganadería, antes Zagarpa y ahora SADE, aquí en México. Ha tenido cursos complementarios, tanto en Finlandia, en China, en España. Y sus publicaciones versan principalmente en áreas de población y genómica cuantitativa aplicada a especies ganaderas. Esto ha dado lugar a una serie de 15 publicaciones en 5 años, de ellas 7 publicaciones en revistas internacionales revisadas por otros pares. Lleva más de 10 años con experiencia en la producción animal en oficinas gubernamentales en el Ministerio de Agricultura de México y actualmente trabajando en investigación, desarrollo de temas de genética de poblaciones y genómica. Perdón, aquí me patateé mucho, no alcanzo a ver muy bien, pero bueno, es un honor tener a Paulina, una médico veterinario bastante, pues yo diría, aventada, como decimos acá en México, ¿no? Le ha puesto muchas ganas, estoy yo, la verdad, orgulloso de tenerla como amiga, y aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues también tenemos el gusto de que participe y nos comparta sus conocimientos. Adelante, Paulina, bienvenida, gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por la introducción. Yo también estoy muy orgullosa pues primero de tener tu amistad y muy agradecida por haberme invitado a participar en estos seminarios. Creo que te has extendido mucho en la presentación. Sí he dado alguna que otra vuelta, pero bueno, todo es un poco por amor al toro, ¿no? Y tanto tú como yo lo sabemos y sabemos que cuando algo te apasiona, pues estás ahí en China, en Helsinki, en donde estés. Bueno, sin más, empezamos la presentación. Adelante. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve?
¿Me confirman? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Sí, Vale, adelante. perfecto. El título de mi presentación es Genómica del comportamiento asociado a agresividad. Esto es un poco mi línea de investigación. Les voy a hablar un poquito de lo que he estado haciendo, lo que hice para mi tesis y bueno, lo que estamos haciendo ahora en el Departamento de Producción Animal, en el equipo en el que pertenezco. Primero, antes que nada, hablarles un poquito de la agresividad. La agresividad tanto en humanos como en animales domésticos es algo que hemos venido descartando, por medio de selección, es un comportamiento que se ha venido eliminando, sobre todo en animales productivos, pues porque esto perjudica tanto la ganancia de peso diario, por ejemplo, en pues, animales de carne, en vacuno de carne principalmente, y por medio de selección, pues hemos ido creando razas que son mansas o que son dóciles. Por otro lado, se ha estudiado mucho en humanos y en algunos otros animales que ya les comentaré, el tema de los mecanismos moleculares que van a determinar la agresividad y todo esto, pues, porque muchas veces la agresión y comportamientos agresivos dan pie a muchas patologías en humanos. Por el contrario, y esto es como un caso excepcional, bueno, y en animales de laboratorio, la raza bovina de Lidia ha sido creada o seleccionada desde hace más de 3 siglos, solamente bueno, específicamente para temas de desarrollar su agresividad o bravura, que se llama en la Lidia. Como les comentaba, en otras especies, principalmente animales de experimentación, se utilizan principalmente ratones. Hay varias cepas que se seleccionan para probar la agresividad. Otro modelo importante que se desarrolló en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial ha sido dos líneas de zorros. El estudio de Belyayev en Rusia, en el cual, en 1956 desarrolló 2 líneas, uno de zorros agresivos y otro de zorros dóciles. Y esto era para explicar un poco el tema de domesticación y de todos los caracteres que se van asociando a la agresividad y que se van modificando una vez que se domestican los animales. Ana Kukekova, que es la seguidora de los estudios de Belyayev, ha continuado con esto, con las líneas de zorros, y nosotros nos hemos basado mucho en los estudios de Kukekova para tratar de imitarlos un poco en la lidia. Como les comentaba, la raza de Lidia, la raza brava, comenzó su selección en el siglo XII, a partir de ganado el ganado de carne que se llevaba al matadero, pues aquellos que no se dejaban o aquellos que tenían mal carácter se iban seleccionando aparte y se hacían una especie de festejos que no son los festejos que conocemos ahora. Y a partir de esos festejos, pues evoluciona en las taromaquias actuales. Aquí en España, diferentes patrones de comportamiento y en diferentes regiones provocaron que se dividieran diferentes castas, que son las castas fundacionales, que son las familias iniciales del toro de lidia actual, de la raza actual, y luego a raíz de esas castas, pues se ha dividido en diferentes encastes. Lo que vemos abajo en la imagen izquierda es genéticamente cómo se han diferenciado, o se puede ver en colores, la composición genética de los diferentes encastes aquí en España, y se puede ver que hay una diversidad genética, pues, de lo más variada. En la parte que incluye a la izquierda, solamente es el estudio que se hizo anteriormente, que se hizo en el grupo al que yo pertenezco, al grupo del doctor Cañón, solamente incluyendo encastes españoles. Parte de mi tesis doctoral, financiada por Zagarpa, como ya comentó Gerardo, fue incluir a los encastes españoles, pues la población mexicana, que era muy interesante porque la población de México no había sido caracterizada genéticamente genómicamente desde el punto de vista de SNPs. Se habían hecho caracterizaciones antiguas con base en pedigrís, pero con base en molecular, en genómica, en molecular no se había hecho nada anteriormente. Entonces, un poco lo que hice en la tesis de doctorado fue muestrear 300 animales de 20 ganaderías de las más representativas históricamente en México. Y lo que vimos es que lo que se observa en color amarillo es la diversidad genética del toro de línea o de las dos encastes, por llamarle así,
mexicanos que derivan de la familia González y de la familia Yaguno, y cómo se diferencian del resto de España, lo cual quiere decir que el toro de lidia mexicano pues tiene una diversidad genética única que a lo largo de, bueno, desde después de la conquista, pues se ha ido diferenciando del resto de la lidia que actualmente se conoce en España. A mano derecha comparamos también con manso, con ganado autóctono español, que son varias razas que podrían parecerse que son autóctonas y que se encuentran en las mismas regiones donde está la lidia. Y también se ve que, bueno, ni la lidia española ni la lidia mexicana comparten genética con ganado manso tanto español como el criollo americano, en el cual incluimos el Texas Longhorn. Esto es otra forma de ver los resultados de la tesis. A mano izquierda se observan los linajes españoles, los encastes españoles. A mano derecha se observan las dos familias, las ganaderías pertenecientes a las dos familias principales de México, que son los González y los Yaguno. De estas 20 ganaderías, cada triangulito corresponde a una de ellas. Y vemos cómo genéticamente se encuentran separados, se encuentran en diferentes grupos. Y dentro de México también se encuentran diferenciados tanto los González como los Yaguno. Esto por selección y también porque a nivel regiones, los González se encuentran muy localizados en la parte centro-sur de México y el Yaguno está un poco por todos lados, pero mayoritariamente hacia el norte. Es interesante ver que los encastes españoles Santa Coloma, Saltillo y Albacerrada se acercan mucho más a la diversidad genética que tiene México que a la española. Estos son los puntitos azules que vemos aquí a la derecha. Bueno, gracias a estos estudios, obtuvimos 4 publicaciones. Estoy mencionando aquí solo 2 de las primeras 2. Animal Journal of Animal Breeding and Genetics y luego el Animal Genetics, donde hablamos de esta comparación, ¿no? De México y España. Luego también vemos que la plasticidad, en otro estudio que se hizo en nuestro grupo de investigación del doctor Cañón, se analizó las notas de tienta, que son, se analiza los patrones de los ganaderos, la nota de tinta a diferentes caracteres. Y con base en esto sabemos que las heredabilidades de ciertos caracteres, por ejemplo, agresividad o bravura puede ser, nosotros lo hemos caracterizado como agresividad para darle un carácter formal y que sea publicable. Nobleza, ferocidad y meter la cara son los caracteres que tienen heredabilidades de media, alta a alta. Y con base en eso, continuamos los estudios, hicimos un análisis de huellas de selección que nos permitiera asociar o identificar exactamente en todo el genoma qué partes o qué regiones estaban asociadas a comportamiento y luego buscar genes a posteriori. Primero hicimos un análisis parcial, metimos cromosomas autosómicos, o sea, quitamos los cromosomas sexuales y hicimos un barrido de selección, metiendo ahora sí ya México. A México metimos el clúster de todas esas 20 ganaderías y luego hicimos una división de encastes considerando los más agresivos y los menos agresivos. Eso con base al histórico, lo que sabemos cuáles son los encastes más agresivos aquí en España, incluyendo Santa Coloma, Saltillo, Albacerrada, Miura, etcétera. Y por otro lado, los menos agresivos, pues muchos derivados de la encastes de la línea Domecq. Y no sé si puse un mapa, ¿no? Pero a ver si ahora lo vemos. A ver más adelante. No. También nos basamos un poco en la diversidad genética que les enseñé en la primera diapositiva, pues para hacer esa selección de encastes. Esto es el barrido genético que hicimos. Cada puntito es un SNP y el programa, el software que utilizamos, lo que hace es ver qué alelo tira para un lado positivo o para un lado negativo, por llamarlo de una forma. Comparamos con morenas gallegas, que es manso, y con asturiana de los valles, que es otra raza mansa española, y vemos que tanto morenas como asturianas, este alelo que está justo en la raya, tira para el lado positivo, mientras que la lidia, siempre el mismo SNP se encuentra hacia el otro lado, hacia la dirección de selección contraria.
esta raya que está aquí se refiere al cromosoma 3 y a esta región. Por el otro lado, también en todo el barrido genético, en el cromosoma 8 encontramos exactamente lo mismo. Tanto las morenas como las asturianas tienen un alelo que tiene direccionalmente hacia se ha seleccionado hacia un lado, mientras que la lidia lleva otra dirección de selección. Como sabemos que la selección en lidia es principalmente para comportamiento, pues sabemos qué alelo está en todo el genoma, y luego nos metemos a ver qué hay dentro de esa parte del genoma, qué genes asociados a comportamiento nos pudieran interesar. Y son estos. En cromosoma 3 encontramos estos genes. Principalmente todos estos están asociados tanto a ritmos circadianos como a temas de neurofisiología, temas de aprendizaje, y muchos también asociados con desórdenes neuronales, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Esto dio pie a una publicación también en el Journal of Animal Breeding and Genetics. Y luego, como estábamos pues quisimos ver qué pasaba ahora con el cromosoma X. Sabemos que se han hecho estudios muy importantes en humano asociados a cromosoma X, y sabemos que mucha parte de la agresión está asociada se encuentra vinculada a los cromosomas sexuales, y hicimos otro estudio. Aquí incluimos los mismos SNPs que utilizamos en el estudio anterior, pero también hicimos el whole genome, que es una tecnología mucho más avanzada, que es mucho más de punta. Los SNPs tienen una información genética. El whole genome ya es toda la secuenciación genómica completa, y se pueden hacer barridos más precisos. El programa que utilizamos es un XPHH. Lo que va a medir es el grado de homocigosis entre haplotipos, entre poblaciones. Utilizamos aquí, ya hicimos más depurado porque el whole genome sequencing pues es costoso y solamente teníamos 45 genomas. Primero, esto es lo que hicimos. El barrido, utilizamos los SNPs de 100 encastes más agresivos, igual que lo hicimos en la otra publicación. Y esto es lo que les quería enseñar. Los más agresivos son Albacerrada, Saltillo, Santa Coloma, Vega, Villar. Esta parte que se agrupa aquí con estos colores. Y por otro lado, coincide con la agresividad y con la diversidad genética, pues tenemos animales de Conde de la Corte, Domecq, Atanasio Fernández, Anastasio Martín, Antonio. Así dividimos las poblaciones. 100 de los más agresivos, también estará por ahí. Y ahora, aquí está. Entonces se partió más o menos mitad de mitad. Y por otro lado, metimos también los individuos de la población mexicana porque ya los teníamos, contábamos con esos animales, sabemos que es una población completamente diferente y queríamos ver qué pasaba. Estos son los resultados, lo que hicimos en cromosoma sexual. Vemos que aquí hay varios, hay una región que tiene, o sea, cada población tiene las crucecitas, los puntitos azules y los puntitos rojos, y vemos como en esta población pues hay una selección positiva en esta región. Lo que nos tenemos que ver después es meternos en esa región y ver qué se encuentra. Encontramos todos estos genes, muchos asociados con agresividad, muchos no, muchos hacemos una depuración porque es una región muy grande, pero dentro de estos encontramos que había genes muy importantes como el MAOA, el MAOE-B, el MET14, que también está identificado mucho con la transcripción del gen MAOA. Aquí está otra vez. Y luego de esta región volvimos a hacer una amplificación y vemos que el MAOA está muy cerca, ¿no? Está muy cerca de la población mexicana. Esta es una de las españolas y la otra. ¿Qué pasa con este gen y por qué nos interesa tanto? Este gen produce una enzima que regula niveles de neurotransmisores que están asociados con el control de impulsos. Este gen está muy estudiado en humanos y hay una variedad. Sí, hay un polimorfismo en el gen MAOA que hace que se dispare o no una agresividad patológica, que en humanos ya está muy identificada. Está tan identificada que, por ejemplo, en Estados Unidos esta justificación ha servido para que, por ejemplo,
en asesinos en serie, por ejemplo, muchos de los abogados les han hecho la secuenciación genómica a estos criminales y han visto que tienen la versión del MAO al polimorfismo bajo, lo cual hace que tenga más predisposición a agresividad, y no es que lo eximan de su cadena perpetua, sino que en lugar de ir a la cárcel, pues entonces se mandan a hospitales psiquiátricos porque esta gente tiene esta predisposición a ser más agresivo. También se ha encontrado que este gen, por selección, estas poblaciones, las poblaciones de los maoris en Nueva Zelanda, tienen también esta predisposición al gen guerrero. Y bueno, nosotros vimos que en la lidia pues estaba seleccionado hacia este gen. Para comprobar y para validar el barrido de selección que hicimos, pues hicimos una secuenciación Sanger, que decirnos solo seleccionar la parte promotora del gen, que es donde se encuentran estos polimorfismos en humanos, y seleccionamos 3 partes, que son las islas CPG. Las islas CPG van a ser regiones ricas en citocinas inguaninas, que a nivel de metilación, esto ya tiene que ver con otra historia, pero puede ser variable. Y encontramos, bueno, esta es la parte de la selección, España más positivo, menos positivo, y luego manso. Vemos cómo, bueno, encontramos, después de hacer la secuenciación Sanger, había un polimorfismo que tiraba más hacia la lidia y menos en razas mansas. Aquí está el polimorfismo, que queda más claro con esta tabla. 5 en este alelo, citosina 105, 462, hay 5 repeticiones de ese alelo C en España más, 10 en España, 3 en España menos y 2 en México. Y estas repeticiones de la C en esa posición no tienen la misma distribución en manso. Esta es la distribución. El azul oscuro se ve también muy claro. El azul oscuro es las repeticiones del polimorfismo menor, y en las razas mansas tiene diferente distribución. Esta publicación pues es de las que más citas tenemos en ganado de lidia hasta ahora a nivel genómico, no genética de poblaciones, y es una publicación del año pasado en Animal Genetics. Y luego, bueno, pues ya que sabíamos que está el gen MAOA, que está seleccionado, que está validado, pues queríamos secuenciado, queríamos validar datos, pero para validar datos lo que hay que hacer es otra parte de la genética que es muy interesante, que es el RNA-seq. El ADN, como bien sabemos, se traduce en ARN y luego en proteína. Entonces, lo que había que hacer era un estudio de expresión diferencial. Sabemos que está el gen, pero no sabemos si está encendido o apagado el switch de la luz, ¿no? Si está encendido el switch, pues está expresando ese gen. Si está apagado, no se expresa. Todos tenemos genes, pero muchos están encendidos y muchos están apagados. Entonces, el diseño experimental es coger cerebro, la corteza prefrontal es una de las regiones donde se centra la respuesta de comportamiento, principalmente agresivo. Y luego hay otras regiones, el hipotálamo, la amígdala, pero por temas de facilidad de la muestra, cogimos corteza prefrontal. Seleccionamos toros de 4 o 5 años de corrida de toros. Todos estos toros fueron lidiados en 2019, en la última temporada San Isidro, aquí en Madrid. Y cogimos muestras variadas, ¿no? 4 muestras de encastes más agresivos, que fue entre Victorino Martín y Adolfo. Y luego 4 muestras de toros de 4 años a 5, de encaste menos agresivo, por llamarlo así, que es Juan Pedro. Y novilladas igual, para tener toros de diferentes edades. Y luego, para tener un control, seleccionamos animales que fueran, que la edad de sacrificio fuera más o menos parecida a la edad de sacrificio del toro de lidia. Estos, como bien sabemos, pues son llevados a matadero mucho más pronto que el toro de lidia. Bueno, encontramos una población que es Wagyu y Holstein. Estos animales se llevan a matadero a los 36 meses, entonces podíamos comparar grupos de 3 años con 3 años, novilladas con grupo control. La toma de muestras no fue nada fácil.
porque para obtener el RNA y que no se degrade, una vez sacrificado al animal hay que sacar el cerebro inmediatamente, cosa que no es fácil en la plaza de toros. Tiene que estar un ambiente de lo más estéril posible, que tampoco es fácil. Pero bueno, gracias al apoyo del grupo de veterinarios de las ventas y gracias al apoyo también de, pues, de carniceros y de la empresa Plaza 1, obtuvimos la muestra de corteza prefrontal, que es la parte de aquí. No, bueno, la parte de arriba de la foto que está en medio. Primero había que validar la integridad del ARN, como les explico, en cuanto cualquier cosa se muere, un animal se muere, el ADN se empieza a degradar y el ARN, todos nos empezamos a degradar, pero inmediatamente. Entonces, la integridad del ARN es muy importante para que salgan buenos resultados y podamos ver si se expresan o no se expresan los genes. De las muestras que obtuvimos, la mayoría tuvo una buena calidad en la integridad del ARN para que después lo lleváramos a secuenciar. Se mandó a secuenciar a China. La secuenciación del RNA-seq. Esto es la publicación que tenemos ahora entre lo que les decía, los novillos y la raza Wagyu frisón. Entonces lo que vemos es la expresión en la imagen B, se ve los genes que están upregulated, que son lo que les decía, el switch prendido. Y del lado izquierdo están los de Wagyu, que está el switch apagado. Entonces vemos una sobreexpresión génica, no sabemos de qué, pero sobreexpresados en la lidia que no están expresados en manso. Y al revés, downregulated, que está tirando hacia abajo la regulación génica, en manso con respecto a lidia. Es la misma imagen, pero vista de diferentes formas. ¿Qué es lo que vimos en los genes upregulated, regulados positivamente? Estos genes fueron 918 con respecto a los regulados hacia abajo, que son los downregulated, los 278 genes. Y en los upregulated lo que encontramos fueron redes, regulatory networks, redes de moléculas que tienen varios genes, y estos genes al juntarse, pues se asocian a ciertos tipos de comportamientos, principalmente y muy importante, asociados a agresividad, a comportamiento emocional, a depresión, a comportamientos hiperactivos, muchas veces también enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, y todo esto está asociado con la agresividad en humanos, eso ya se sabe. Luego hicimos una especie de predicción, este se llama el Ingenuity Pathway Analysis. En esta predicción lo que hacemos es que los genes que ya sabemos que están sobreregulados, o regulados positivamente, buscamos qué hay arriba, qué regula esos genes para arriba, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues un gen mayor o un gen principal, que es lo que va a tirar al resto de la cadena de genes que ya les mencioné. Y bueno, vemos aquí IGF-2, y que es regulado positivamente, y el factor binding, otro factor que regula negativamente. Y todos estos genes mayores están asociados pues con temas de comportamiento. Esto. Luego, lo que hicimos fue el mismo estudio. Quitamos el Wagyu y hicimos una comparación entre la misma raza de lidia, pero utilizando 5 años contra 4 años y ver qué pasaba, ¿no? Si era más agresivo el toro de 5 años, por decirlo así, o si la expresión génica, llamándolo propiamente, se expresan más genes asociados a agresividad en toros de 5 años comparados a toros de 4 años. Y lo que vimos fue, aquí encontramos menos, porque evidentemente un año no hace tanta diferencia en un animal, en un humano menos, ¿no? Pero en un año no se va a encontrar gran diferencia. Encontramos 50 genes regulados positivamente en los animales de 5 años comparado con en grupo de adultos comparado con los juveniles, por llamarlo así.
¿Qué había dentro de esos genes? Encontramos regulación en la sinaptogénesis. La sinaptogénesis lo que va a hacer es una especie de mecanismo que regula la resiliencia y la capacidad, sí, la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse de las neuronas. Y esto es súper interesante porque en humanos, por ejemplo, es cuando presentas una lesión o cuando tienes un traumatismo, el mecanismo, la red, la regulación por medio de sinaptogénesis, qué tan efectivo es o qué tan no efectivo es, qué tan bien se regule, es la capacidad de que esas neuronas respondan a esa lesión. Entonces, y si estos genes, dentro de estos 50 genes, están asociados a esta red de sinaptogénesis, pues es la capacidad de resiliencia, la capacidad de recuperarse ante un traumatismo, lo cual hace mucho sentido con el toro de Lidia. Y, a ver, lo mismo, ¿no? El adulto contra el joven, el adulto que es el toro del toro, y el joven que es el novillo. Y vemos que hay hay una expresión de upregulated con respecto a los downregulated, y esto es que se está expresando diferencialmente un grupo del otro. Y lo mismo visto a la inversa. Ay, ¿estoy repitiendo? No, aquí. Esta es otra forma de verlo. Aquí están los individuos de 4 años con respecto a los de 3, los toros de Lidia con respecto a los novillos, y vemos cómo hay genes que están regulados positivamente y menos 50 genes positivos y 193 regulados hacia el lado negativo. ¿Por qué me sigo yendo para arriba? Aquí. Volvimos a correr el IPA, el Ingenuity Pathway Analysis, para ver qué genes regulan esos 50. Nos interesaban los 50 porque son los que están regulados positivamente. Los que están regulados negativamente, pues los que están regulados positivamente tiran hacia agresividad, los que están regulados negativamente es hacia mansedumbre, que es lo rojo y lo naranja es la agresividad. Este gen está asociado con aprendizaje, este otro gen está asociado con memoria, y los que son regulados negativamente, pues tienen que ver con ansiedad, con comportamientos de ansiedad, con inteligencia emocional, con miedo, comportamiento irritable, ansiedad, aprendizaje espacial. Esto es muy importante en el toro también, porque el toro se adapta a los espacios muy rápido. También tiene que ver con mecanismos de neuroplasticidad. Y pues los 3 grupos principales, genes asociados con cáncer. No sabemos, no tenemos todavía herramientas para decir por qué alguna selección o simplemente algunos genes que se asocian a cáncer en humanos, muchos genes asociados con enfermedades neurológicas en humano y muchos asociados con morfología, con desarrollo de organismos y con comportamiento. Un poquito más de lo mismo. De estos 50 genes principales, seguimos subiendo y encontramos que 29 de ellos tienen vínculo entre ellos o que están asociados entre ellos. Y lo que se puede observar en gris van a ser los comportamientos asociados a los genes que están vinculados entre ellos de esos toros de Lidia, no los novillos, sino los toros. ¿Qué comportamientos están asociados? Pues en humanos, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar, desarrollo, lo que les decía, el desarrollo, ubicarse espacialmente, aprendizaje, muy importante también, la cascada MAP, que es el MAP que tiene que ver con respiración celular, miedo y comportamientos adictivos. Y creo que me fui muy rápido. Bueno, pues es todo. Si quieren podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y claro que sí, Paulina, aquí de hecho tenemos varias de ellas. Aquí la primera nos hace un alumno y pregunta lo siguiente, dice, ¿también se evalúan
la resistencia al estrés de estos animales? No, eso nosotros lo que hacemos simplemente son análisis genéticos. No vamos a evaluar resistencia a estrés porque eso ya serían temas etológicos en los que no tenemos conocimiento. Aquí otra más dice, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad científica con este tema? Pues es muy interesante porque lo que hemos orientado principalmente en estos últimos estudios, el RNA-seq, el whole genome, hemos tratado de orientarlo mucho hacia coger el toro de Lidia como un modelo animal para el estudio del comportamiento humano. Y estamos tratando de abrir ahí puertas y tocar puertas y abrir camino en la comunidad de la investigación humana, que es la que al final nos va a dar pues, reconocimiento de raza como modelo animal y que también pues, nos va a aportar financiación, ¿no? Lamentablemente la producción animal no hay mucha financiación para este tema de comportamiento, pero entrando por el tema de investigación humana, ahí sí vamos a poder acceder a más fondos para seguir avanzando. Muy bien. Aquí otro más dice, los caracteres de heredabilidad en el ganado bravo, ¿lo tendrán claro los ganaderos? Ahora que se les ha explicado, bueno, que han tenido conocimiento de este estudio. Sí, los ganaderos tienen muy claro el tema de las heredabilidades. De hecho, este estudio que hicimos, el que fue publicado, teníamos valores de pedigrí de más de 1 millón de lo que tenemos aquí en la Unión de Creadores de Toros de Lidia. Sí. Y todos los ganaderos participan y de ahí se saca una media. En México se hace mucho también y se tenían valores de heredabilidad y se hace selección por heredabilidad en varias ganaderías de México. Sí, claro. Aquí hay otra más, dice, los resultados obtenidos darán nuevas formas de evaluar el desempeño de los ejemplares durante la tienta. No, estos resultados son orientados hacia temas genómicos. Estos no son temas de selección de momento, aunque sí se puede sacar un marcador molecular. La selección de la tinta se tiene que ver con las heredabilidades, con el tema de pedigrís. Si se ha venido trabajando con eso, lo mejor es seguir trabajando con temas de pedigrís y luego poquito a poco ir implementando temas genómicos. Pero como bien sabemos, el toro de Lidia y el ganadero de Lidia es bastante renuente a implementar nuevas tecnologías, entonces hay que ir poquito a poco y avanzando poquito a poco. Sí, está ahí totalmente de acuerdo contigo. Sí, siguen siendo muy celosos de su forma de evaluar y ver las cosas, ¿verdad? Tenemos una aquí, otra más, dice, ¿qué diferencia se encontró entre los encastes González y Yaguno? Yo creo que se referirá a la bravura. El análisis que hicimos entre encaste Yaguno y González en México, principalmente fue un análisis de genética de poblaciones. Genética de poblaciones es un área de la genética en la que solamente se estudia la diversidad genética, la riqueza genética, riqueza alélica. ¿Qué encontramos? Pues que están diferenciados y esto es por selección. Simplemente si vas seleccionando siempre para azules, pues vas a tener puras M&Ms azules de un lado y si seleccionas para M&Ms rojas, pues las vas a tener rojas del otro lado. Eso en temas de riqueza y diversidad genética están completamente diferenciados. O un 90% diferenciado González y Yaguno. En temas de comportamiento no se hizo nada. Correcto. A lo mejor aquí lo que habría que explicarle un poco a los muchachos, porque tal vez algunos de ellos no sepan al respecto, o no conozcan lo suficiente con respecto al ganado de Lidia, pues comentarles que sí, de entrada los dos encastes se diferencian perfectamente bien por el fenotipo. Físicamente, sí. Y físicamente bueno, tú lo sabes mejor. Son muy diferentes y aparte sí nota uno diferencias sustanciales en el comportamiento. De hecho, el antepasado, perdón, la última feria formal que tuvimos, que fue en el 2018, si mal no recuerdo, o 2019. 19, ¿no? Ya me perdí, 19, perdón, sí. La última corrida de feria se lidió un encierro de Piedras Negras, que es del encaste González. Y sí tuvo un comportamiento muy diferente a lo que hemos visto pues, durante muchos años.
De hecho, la ganadería Piedras Negras tenía ya muchos años de no presentarse en una feria, muchos años. Si mal no recuerdo, el último encierro se dio creo que en los 70s. Y fue bastante emotivo, bueno, para quien nos gusta el toro, haber visto nuevamente toros de esta ganadería y de este encaste en el ruedo, con un comportamiento muy fiero, no fáciles para lidiar. Sí, totalmente sí. Ahí sería interesante a lo mejor hacer un análisis genómico, si hubiera financiación, para ver el una expresión diferencial entre encastes. Sería interesante. Bueno, al respecto de esto, bueno, hay dos preguntas más, porque por aquí está otra más. Yo quisiera antes que antes que se me pase, es hacerte una pregunta con respecto a, leí hace ratito un resumen de uno de tus trabajos y mencionabas que en el toro de lidia mexicano se encontraron todavía, digamos, indicios de la influencia que tuvimos con la casta navarra y también con lo que tiene que ver con Sí. Miura. Sí. En México al principio, después de la conquista, se llevaron muchos individuos de casta navarra, ¿no? Históricamente. Miura históricamente también tiene casta navarra, le regala en el siglo XVII al lagartijo, le regala a Miura un toro llamado murciélago. Ese toro llamado murciélago padrea muchísimas vacas en Miura y deja en cromosoma Y el haplotipo de casta navarra marcado en Miura. Ese mismo haplotipo que tiene Miura en cromosoma Y lo tenían muchos de los individuos mexicanos. Entonces se podría decir, no que México comparta el mismo haplotipo que Miura, sino que México, yendo hacia atrás, comparte el mismo haplotipo de cromosoma Y que el individuo de casta navarra, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Porque estos animales se llevaban a cuidar conventos en México, los vacas rojas, ¿no? Que se llevaron a Tenco. Y aunque ya no están, y aunque ya esos animales se sacrificaron, el haplotipo de la casta navarra permanece todavía en México. Eso es muy bonito. Sí, me resultó muy interesante. Realmente aquí lo que tenemos, bueno, que lo que yo recuerdo como antecedente de toros de Miura, pero ya una influencia, digamos, muy directa, es con la ganadería de la punta, que ya lo de la punta, lo que era originalmente, Vaca, ya eso ya no existe, ¿no? ya no existe, ¿no? Era la ganadería, digamos, de las ganaderías líderes Los madrazo, ¿no? a principios y mediados del siglo pasado, efectivamente. Aquí tengo Sí, una más, lo de la dice, punta también lo tenemos muestreado, pero eso ya sí, de lo madrazo no quedó absolutamente no, nada, en nada, absoluto. lamentablemente, sí. Sí, es una pena. Dice aquí, dice, en la toma de muestras, ¿hubo alguna precaución con respecto a encefalitis y bronquiforme bovina? Sí, eso es un tema. El diseño experimental yo lo tenía pensado desde 2016, más o menos. Yo ya sabía qué es lo que quería hacer, yo ya sabía que quería tomar muestras de cerebro, pero el tema de conseguir permisos conseguir los permisos para sacar cerebro y para llevarte la muestra fue un verdadero martirio. Al final, gracias a que intercedieron los veterinarios de la Plaza 1, principalmente Manuel Pizarro, pudimos sacar la muestra a tema de investigación y con permisos Sandach, que son la Comunidad de Madrid. También las guayú, estos que sacamos, estos fueron en el matadero de Valladolid. Otro problema, primero coordinar las muestras, que fueran animales de la misma edad, que fueran del mismo lote, que fueran criados en la misma parcela, ¿no? En el mismo lote. Y los permisos estos de trasladar yo el cerebro desde Valladolid aquí a Madrid fue un verdadero martirio, pero lo conseguimos afortunadamente. Y hay otra pregunta relacionada con la anterior. Dice, ¿hubo daño considerable en los toros que fueron apuntillados? Es decir, bueno, ¿qué tanta influencia hubo en el daño y la muestra? No sé. No, porque la puntilla se hace en cerebelo.
y nosotros cortamos la parte, cortamos el cráneo de la mitad sagital, entonces ahí no había daño, sí, sí se veían hemorragias en la parte de cerebelo, pero los cerebros estaban intactos, estaban hasta calientitos cuando los sacamos, era muy impactante. Para los que hacemos genética, que no tenemos relación o que casi no estamos en contacto con muestras y con animales, fue toda una experiencia. Sí, me imagino. Aquí hay una pregunta más de una alumna, dice, ¿a qué edad es más frecuente la agresividad? Creo que algo comentaste al respecto, pero a lo mejor para que quede un poco más entendido para ellos. Lo que hemos visto nosotros a nivel genético, yo les voy a decir una parte y tú, Gerardo, me vas a ayudar diciéndoles las otras. ¿Cómo ves? Sí, sí, claro. Lo que nosotros notamos a nivel genético, a nivel genómico, es que solo de lidia hablando, el novillo de 3 años es menos agresivo que el toro de 4 años. Por eso son corridas de toros y por eso es que son más importantes, ya hablando de tauromaquia, una corrida que una novillada. Si bien el novillo se mueve más, tiene más movilidad porque es más ligero, es menos pesado y es agresivo, el toro es más bravo. Y luego lo que me han comentado a mí los ganaderos, y eso ya me lo comprobarás tú, Gerardo, es que la agresividad tiene un pico hasta los 6, 7 años, y luego los toros, tanto sementales como toros indultados, después de 7, 8 años se empiezan a volver más mansos. Se les empieza a decir que son sosones por acá, ¿no? No sé, esto ya tú me lo comprobarás que haces más campo, Gerardo. Ok, sí, bueno, yo he de comentar lo siguiente. Efectivamente, tiene que ver mucho también con el manejo. Los animales, conforme se van haciendo mayores, es decir, el novillo, todos son bravos, efectivamente, pero ya el cambio de novillo a toro, es decir, de 3 a 4 años o más, el animal se vuelve además mucho más certero en las heridas, se ceba ¿cómo podríamos decir? Se cuaja, Eh, ¿no? sí, y es mucho más incisivo, es más violento, y dado eso, ahora que ha ocurrido esto de la pandemia, que muchos de los festejos se suprimieron por obvias razones, tuvimos mucho trabajo, yo en lo particular, yendo a atender toros cornados, porque Sí. lógico, los toros que iban a plazas debían irse a 4 años, pues ya se quedaron con 5 años o más, y ocurrían con más frecuencia las agresiones, muchas cornadas. Sí, aquí se han pegado mucho también muchos toros. Y precisamente eso ayer comentábamos con respecto al infundado, cuál era la importancia, y ahora viene a colación con eso que estamos comentando, ¿no? Lo que tiene que ver con la mayor edad del toro. Sí, totalmente. Al infundado les protege, ¿no? O sea, se Y, pelean y se golpean, pues si el pitón está enfundado, van a tener no va a penetrar el cuerno, pero de todas formas, pues hay un traumatismo, ¿no? sí, desde luego. Creo que no. Aquí hay un comentario más, una pregunta, perdón, dice aquí, a ver, déjame pongo mi lente porque luego no veo, dice, con respecto al trapío, hay una pregunta, bueno, ¿qué es o cómo lo podríamos definir? Pues el trapío, preguntándole a un genetista, no tiene mucho que ver. Mi opinión como veterinario y como doctor en genética no tiene mucho que ver en trapío. Yo ya lo que voy a decir es mi opinión como aficionada y mera aficionada. Para mí el trapío es tanto la presencia del toro, ¿no? El trapío, lo comentaba el otro día con una amiga, no se puede evaluar solo en una foto. Yo para evaluar el trapío en un animal, y eso lo sabe Gerardo y se los contestará mejor, se tiene que ver en la plaza, se tiene que ver en el enchiquerado, ver cómo se mueve, ver si tiene cara, ver los cuernos y ver que todo en conjunto tenga los requisitos adecuados para ser lidiados en la plaza a la que va a ser lidiado. Así es. De hecho, hay una acepción de este término trapío, y eso nos lo han platicado nuestros compañeros de la Asociación Nacional de Veterinarios Taurinos, llámese el doctor Benjamín Calva, nuestro recién fallecido, el doctor Santiago Aja, Mm. y nos comentaban al respecto del trapío, y comentan que viene el término de los grandes barcos que tenían velas enormes, que tenían un gran trapo,
¿sí? Referido a las velas y que eran imponentes y a la gente los dejaba boquiabiertos. De ahí viene el término trapío. Una Que es definición un súper animal romántica, ¿no? Sí me los sí, imagino diciendo esa definición de trapío. que sea un animal que infunda respeto, que cause Mm, impresión. Eso se refería con el término trapío y lo aprendí de parte de ellos. Y sí, efectivamente es qué bonito. una definición muy romántica, pero sí que sí, desde luego tiene su sentido, ¿no? Sí, muy romántica, muy bonita. Aquí tengo una pregunta más. Un alumno dice, ¿pudieron encontrar alguna anormalidad genética? Bueno, sí, lo que les mencioné del cromosoma X, ¿no? Esto no es una normalidad, sino es un polimorfismo. Polimorfismos tenemos todos y mutaciones tenemos todos todo el tiempo. Expuestos al ambiente, estamos todos expuestos y tenemos mutaciones todo el tiempo. Pero este polimorfismo se asocia con comportamientos agresivos, sobre todo el del MAOA. Los otros polimorfismos que encontramos, cromosoma 3 y cromosoma 8, no fueron validados, pero están asociados a genes vinculados con patologías neurodegenerativas, etcétera. Aquí hay una más. Nos preguntan, déjenme leer bien cómo dice aquí. Con respecto a las ganaderías españolas, se vio en uno de los gráficos una marcada distancia o relación en color, lo que tiene que ver con el Domecq, y por otra parte encastes que poco lidian. ¿Tendrá esto que ver precisamente con la fiereza del toro? Esto es que se confunde un poquito. El tema, la genética tiene como diferentes áreas de estudio. Y la primera parte, que es la que les expliqué primero, no tiene que ver con genómica, es el comportamiento, buscar qué gen se asocia a tal. Eso es lo último que les expliqué. La parte de los colores es lo mismo que me preguntaban de México. Es genética de poblaciones, diversidad genética, riqueza genética, distanciamiento genético. Eso no tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con selección. Y es lo que les explicaba de las M&M's, las azules y las rojas. Igual que en México, pues en España. Seleccionas para mala leche, como le dicen aquí. Entonces, esos que tienen esa selección y que vienen de castas, porque aparte también vienen de diferentes orígenes, ¿no? Los encastes amenazados aquí en España, los que es poco se lidian, normalmente tienen un origen común, que es el origen de saca. Y estos animales pues van a tener una diversidad genética que es diferente al, al origen que comparten, por ejemplo, los toros Domecq, que es lo que más se lidia ahora, actualmente, bueno, sí, lo que más lidian las figuras, porque su lidia se adapta más a la lidia del gusto de la gente, pues a la tauromaquia actual. Sí, es correcto, aunque mucha gente, bueno, los aficionados o parte de los aficionados, les resulta ya un tanto cuanto fastidioso ver los mismos encastes, ver comportamientos similares, y lógico, sí permite faenas largas, faenas muy vistosas, pero se le ha quitado para muchos aficionados, digamos, la agresividad natural de toro de lidia, ¿no? Verlo un toro un poco más crudo, más con una fiereza como tal, Más ¿no? peligroso, ¿no? Que te transmita el miedo, ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo. Aquí tengo, a ver, esta es una última, déjame ver aquí, es que no alcanzo, no entiendo bien aquí lo que quiere decir. Y dice aquí, no. ¿Cuál ha sido la opinión o la respuesta por parte de ganaderos de aquí de México? ¿Sí hay apoyo? Sí, sí, los ganaderos de México, sorprendentemente, muchos de ellos, la mayoría, los que están ahora actualmente en la asociación, el apoyo fue muy grande. En el primer estudio, los 20 ganaderos, todos me apoyaron muchísimo. Zagarpa dio los fondos, que no fueron pocos. Después de publicar, pues les gustó tanto a los ganaderos como a Zagarpa, que nos duplicaron los fondos y duplicamos la población. Entonces, de los 300 animales que les hablé al principio, hicimos al final 600. Al ganadero de México le preocupa mucho sus
toros y está muy en pro de las nuevas tecnologías, Y sorprendentemente. más aún con este tema que no es fácil de entender, pero que definitivamente tiene una importancia bastante alta, ¿no? Puesto que creo que queda muy claro cuál es la trascendencia de, primero, entender esto bien y luego ya llevarlo o aplicarlo ya en la, digamos, en la vida diaria. Me refiero respecto a lo que hace ya propiamente tanto el ganadero, el caporal, eh, la comunicación que se establece entre ellos para llevar a mejor puerto una ganadería, ¿no? Que no es Sí, cosa fácil. no, ni barata. Sobre todo ahora con la pandemia menos. Entonces, sí. O sea, de estudio inicial, el apoyo fue grande y ya luego para implementarlo, ahí ya cuesta más trabajo porque entonces ya tiene que salir del dinero del ganadero y eso ya cuesta un poquitín más. Ahí es donde estamos un poco atorados, pero los estudios iniciales, los ganaderos están muy, pues quedaron muy contentos. Yo tengo una pregunta, Paulina. De las agrupaciones de ganaderos de España, que entiendo son 4, ¿de Cinco, todas han creo ya. tenido, 5? Ah, ok. ¿De todas han tenido apoyo o interés, por lo menos? Nosotros en la Complutense trabajamos con dos de ellas, las dos principales, que son la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que es la principal, y de la Asociación de Ganaderos de Lidia, que es la segunda principal. Luego el resto de las agrupaciones, la principal les digo porque tienen los hierros más antiguos y tienen las ganaderías más importantes, ¿no? A nivel Lidia. El resto de las agrupaciones hay compañeros genetistas que trabajan con alguna o dos de ellas, sobre todo al sur, en Andalucía. Y la otra, la agrupación española de reses bravas, no creo que no hacen nada. Pero esos ya son todos más toros, toros para las calles, toros para festejos de Valencia, donde les ponen los enfundados estos con las bolas de fuego y estas cosas. Eso ya no tiene mucho interés genético, porque ya es más bien un festejo. O sea, un festejo se corren en las calles y no tiene un orden como la lidia. Sí, sí, claro. Sí, como que no tendría mucho sentido. Tal vez no hay ni cinturones, ¿verdad? Creo yo. Tal vez Yo no les creo que llame a tanto la mí atención. no les podemos estudiar nada, no se puede seleccionar nada y generalmente estos toros pues se sueltan en las calles y luego se regresan y se sacrifican. Y no. Claro. Y por parte de ganaderos, por ejemplo, de otros países, ¿has tenido algún comentario, por ejemplo, de Colombia, de Perú, no sé? De Colombia el año pasado me invitaron a dar una plática también para un programa de radio, pero no hemos contactado con ningún ganadero y principalmente porque en Colombia lo que hacen es criar más o menos mucho ganado domec y también no tiene interés como México. No se llevó animal que digas, se llevó casta navarra y no sabemos qué pasó con eso, qué es lo que pasó en México. En Colombia, pues sabemos que todo lo que hay ahora, pues es derivado de casas comerciales españolas y que no va a haber tomamos muestras, no vamos a encontrar nada diferente como pasó en México. Y Perú más o menos lo mismo. Venezuela se llevan todos, entonces no, o sea, la parte interesante era ver México. Y ya está. Portugal tampoco tiene mucho. Portugal está casi la mayoría de las principales están afiliadas a la sociedad, a la Unión de Criadores. Y Francia, en Francia sí hemos tenido contacto por parte de los aficionados, por parte de André Viard y el Círculo Taurino, pero simplemente para saber los análisis de los estudios. Y faltaba por analizar, hay unas poblaciones muy curiosas que son la raza camarguesa, eh, pero bueno, también hay que conseguir financiación para hacer una genética de poblaciones de la raza de la Camarga que tienen un festejo en particular y Claro. que también tienen una selección y una morfología muy diferente al toro de lidia. Sí, totalmente de acuerdo. Son festejos aparte muy interesantes. Sí, Paulina, son las preguntas que nos han hecho aquí los muchachos, creo que algunas de ellas muy Muy interesantes, bien, muy interesante, sí. ¿sí? Y pues agradecerte, Paulina, tu presentación, muy No, interesante, son temas que pues, realmente no nos los topamos todos los días, que no son fáciles de digerir, pero que tienen un fondo pues muy, muy importante, ¿no?
y te agradecemos de todo corazón aquí por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, agradecerte tu participación y ya en su momento se te hará llegar por la vía electrónica tu reconocimiento y también por ahí un detallito que ya veremos la manera cómo hacértelo llegar. Va a ser más fácil contigo porque vienes a México. Ya lo que Cuando vengas por vaya. acá, me dices, cuando estés por acá en México, me dices para hacerte Seguro. llegar a tu casa un detallito. Creo que sí, pues muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero no haberlos aburrido mucho y pues si tienen alguna duda, algún comentario, lo que sea, preguntarle en mi correo a Gerardo y cualquier cosilla estoy para ayudarlos. De acuerdo, Paulina. Pues te agradezco mucho, muy amable. No me puedo ya conectar con mi cámara para despedirme, no sé por qué aquí no está funcionando mi Nada, cámara, sí. pero te agradezco mucho, que estés muy bien, cuídate y ya estamos Igualmente. en contacto. Dale, hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta Bye luego. bye.